Las subastas de madera en España generan más de 40 millones de euros en el segundo trimestre del año. Hay un dato que nos ha llamado la atención. Y teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos en una zona donde las explotaciones forestales son importantes y de hecho suponen un gran recurso para muchas juntas vecinales del municipio de Castro, también en Guriezo. El ranking de provincias y comunidades con más madera subastada lo encabeza Cantabria, que en este segundo trimestre ha acumulado 33 subastas por un total de 149.000 metros cúbicos de madera. Isabel María Llorente es ingeniero forestal. Buenas tardes. Buenas tardes. Interesantes datos que han elaborado. ¿Cómo se hace este tipo de estudios? ¿Qué herramientas han utilizado? ¿Qué base han empleado para poder llegar a estas conclusiones? Sí, nosotros principalmente lo que hacemos desde Madera es facilitar el acceso a la información de las empresas de la industria de la madera, como por ejemplo publicando todas las subastas que hay de madera en pie a nivel nacional, tanto públicos como privadas. Entonces, realmente los montes públicos lo que hacen es licitar madera a través de los boletines provinciales o perfiles del contratante. Nosotros revisamos diariamente todos esos perfiles del contratante y esos boletines y unificamos toda la información de las especies que se subastan, los precios y el volumen. Así podemos luego segmentar por provincia y conocer a lo largo del tiempo cómo está oscilando el precio de la madera y en qué provincia se subasta más madera, qué especies y cómo va también pues oscilando ese precio dependiendo de las provincias. Hay una cuestión que nos llama la atención en el informe que nos han facilitado, que si dividiéramos la cantidad de madera licitada en esta provincia en estos 3 meses, el resultado sería que cada día se transportarían 20 eurotrailers llenos, ¿no?, de madera. Sí, Cantabria es la provincia que más madera ha sacado a licitación. 149.000 metros cúbicos de madera equivaldría a esa cantidad de eurotrailers llenos de madera. Esto no es para nada un dato negativo, porque al final la corta de madera ayuda al cuidado de los montes y al rejuvenecimiento de las masas forestales, porque las cortas de esa madera se hacen acorde a lo que prescribe un plan de ordenación y por lo tanto es un dato positivo en cuanto a la posible prevención, por ejemplo, de plagas e incendios en el futuro, porque eso va a significar que esos montes están cuidados, están rejuvenecidos y están siendo gestionados adecuadamente. Sí, el valor final de la materia prima en esta comunidad creo que alcanzó los 5,6 millones de euros. Sí, ese sería el valor final, los ingresos que podría haber generado tanto a los propietarios privados como a los propietarios públicos que han vendido la madera de sus montes. Por lo tanto, ese dinero o la mayoría de ese dinero se va a reinvertir en el cuidado de esos montes, eliminando, por ejemplo, matorral, que al final actúa como combustible en el caso de un incendio forestal. Sí, en las especies más subastadas, imaginamos que la palma se le lleva el eucalipto. Sí. El eucalipto se lleva la palma con 115.000 metros cúbicos. Luego tenemos el pino insigne, que se reduce a 24.000 metros cúbicos. Luego también aparecen subastas de pino silvestre, abeto y algo de acacia. Pero principalmente destaca la cantidad de eucalipto que hay en la provincia de Cantabria. Sí, eucalipto, por ejemplo, la frecuencia de la tala de este árbol cada década, más o menos. Sí, la verdad es que es una especie de turno corto, tiene un crecimiento bastante rápido y bueno, pues los aprovechamientos se hacen dependiendo también de la masa forestal y del grosor necesario acorde al destino al que se va a llevar ese eucalipto, pues así se cortan a unos turnos o a otros, principalmente dependiendo del destino final, si es por ejemplo para pasta de papel o si se va a usar por ejemplo para hacer chapa. Bueno, lo que sí resaltamos de este informe es que Cantabria ha conseguido desbancar a Segovia, que ostentaba el primer puesto en cuanto a metros cúbicos subastados. Ha habido una evolución positiva, por tanto, en esta región. Sí, ha habido una evolución positiva y, como te comentaba, pues al final es bueno. Al final esto demuestra que Cantabria tiene buenos montes y que se está aprovechando la madera de estos montes y se están manteniendo activos y cuidados, claro, y gestionados. Sí, luego hay otra cuestión también, vamos, que se sale un poco del estudio, pero que quizás la plantación de eucaliptos no le gusta a todo el mundo, ¿no? Sobre todo grupos ecologistas que afirman que produce un gran daño a la tierra. Sí, bueno, al final sí que es verdad que el eucalipto es una especie invasora, entonces no es del todo positiva, pero una vez que existen masas forestales que ya están plantadas con eucalipto,
es muy difícil cambiar la especie entera en un monte. Entonces, realmente lo que está sería bueno ya dejarlo, y lo que habría que evitar es que aumentase más la superficie de eucalipto e ir controlando esas superficies de eucalipto que hay ahora mismo. Claro, no hay una alternativa, ¿no?, de arbolado autóctono que produzca tantos beneficios como el eucalipto. Sí, sí habría alternativa. Lo que pasa es que a lo largo de la historia se ha ido plantando eucalipto por las circunstancias que hayan sido, y bueno, pues ya se han quedado esas superficies forestales con esa especie. Entonces, claro, realmente hacer una reforestación supondría pues una gran inversión económica al propietario en su caso, y llevaría un estudio en profundidad determinando un poco la situación exacta, la localización, etcétera, para ver cuáles son las especies autóctonas que más se adaptarían mejor a ese terreno. Entonces no sería tan sencillo el cambiar, por ejemplo, el eucalipto pues por otras especies autóctonas. Pero sí que sería bueno ir controlando un poco la superficie. También hay que tener en cuenta la industria que hay detrás del eucalipto, el empleo que genera y la importancia que tiene para la economía. Y luego, pues, ir viendo no solo los aspectos ambientales, sino también los sociales y los económicos, claro. Sí. Precisamente, bueno, yo me acuerdo de una vieja leyenda en el colegio que nos decían que en tiempos pasados una ardilla era capaz de recorrer toda la península ibérica, desde el Peñón de Gibraltar hasta Andorra, sin dejar de posarse en los árboles, ¿no? Pero a pesar de ello, España todavía sigue contando con varios millones de hectáreas de montes y es el segundo país de la Unión Europea con mayor superficie arbórea. Sí, es así. La verdad es que con la construcción de la Armada Invencible hubo muchísima deforestación, porque ya no solo era la madera que se cortaba para fabricar los barcos, sino también la madera que se utilizaba como combustible, ya que en aquel momento no existía otro combustible. Entonces, realmente hubo muchísima corta de madera que produjo una gran deforestación en España, pero ese problema no existe a día de hoy. De hecho, a día de hoy los montes españoles crecen a un ritmo del 2%, frente al 0,5% que crecen los montes de media en la Unión Europea. Entonces, lo que significa esto es que estamos cortando menos madera de la que debiéramos cortar. Si cortamos menos madera, puede ser positivo porque estamos creciendo en superficie forestal, pero por otro lado la estamos abandonando porque no estamos teniendo una adecuada gestión y no estamos aprovechando los montes como debiéramos. Sí, bueno, decía antes Isabel que la industria forestal y de la madera es uno de los grandes motores de la economía española. Desde la empresa que ella dirige, Maderea, advierten de que esta industria sustenta a miles de empresas, y decíamos al comienzo de la entrevista que también es sustento importante y una de las bases del presupuesto de muchas juntas vecinales, de entidades menores que además están esperando las talas de arbolado para poder luego invertir en otras cuestiones. Uh-huh. Sí, porque al final los ayuntamientos, juntas vecinales, los propietarios privados, que los propietarios privados al final suponen 2/3 partes de los propietarios a nivel nacional. O sea, 2/3 partes de nuestros montes pertenecen a propietarios privados. No podemos ver un propietario privado como un terrateniente con alto nivel económico. En muchos casos hay personas de nivel económico medio que reciben de herencia un monte y muchas veces no saben qué hacer con él. Se ponen en contacto con nosotros porque no saben ni lo que es un plan de ordenación, han recibido un monte y muchas veces no tienen dinero para invertir en su cuidado, y se encuentran al final con una situación y con unas tierras que no saben qué hacer con ellas. Y en este caso muchas veces lo que hacen es dejarlo sin preocuparse, pero eso a su vez conlleva al abandono, y cuando se produce un incendio, las grandes extensiones que hay en los incendios, pues se producen porque al final lo que quema en el monte y lo que actúa como combustible es el matorral, el que haya unos cortafuegos que no están adecuadamente limpios, y todo esto supone que los incendios forestales, aunque se ha reducido el número de incendios forestales, las superficies son mucho más extensas. Sí, claro. Isabel María Llorente, ingeniero forestal y socia fundadora de Maderea, al frente de este interesante proyecto. Muchísimas gracias y le invitamos a venir por Cantabria cuando quiera para que observe cómo son nuestros bosques y nuestros paisajes. Muchas gracias, claro que sí.